el testimonio del segundo detenido, que es un inquilino dentro de esa casa Barrelier, que era una especie de chorizo donde hay varias familias viviendo y en distintos ambientes. Este sujeto aparentemente es Faceta, el que menciona la abuela de Agostina, el que estaba con la madre también. ¿Serían del mismo grupo de consumo? Que se juntaban, iban a la cancha, consumían sustancias, quizás se llevan a hacer otro tipo de actividades para solventar esas adicciones. Bueno, no lo sabemos, todavía se va a saber con el transcurso del tiempo. Vamos a escuchar lo que decía este señor, que luego no terminaría tan bien, Vamos a escuchar su testimonio. Tercera vez que fue a declarar. Te quiero preguntar primero, ¿cómo llegás a la casa de Claudio Barrelier y qué relación vos tenías con Claudio? Buenas tardes. A la casa de Claudio llego porque él me lo ofrece. Yo, donde estaba viviendo, tuve unas discusiones familiares, entonces estaba buscando un lugar para a donde ubicarme y él me ofrece el lugar porque tenía una casa amplia y tenía desocupada una habitación. La amistad que tengo con Claudio de hace 10 meses aproximadamente, tampoco no llega ni siquiera el año. Lo conozco de la cancha de instituto y eso así fue que empezó una amistad que hacía poco tiempo, digamos, que se estaba cursando. ¿Y cómo lo podés definir a él en cuanto a sus actitudes, su forma de desenvolverse, la relación con vos, con el resto de la gente? Yo, por lo menos para conmigo, Claudio siempre fue buena persona, siempre alegre, divertido, una persona que siempre le gustaba estar haciendo cosas, jugar a la play, le gustaba escuchar música, jugar al fútbol, bueno, el tema de ir a la cancha, todo ese tipo de cosas de una persona normal, pero nada raro, nada agresivo. Ni ninguna situación que llame la atención por su forma de ser y de agresividad o algún tipo de cuestiones así que podría haber llamado la atención. Bueno, ahí claramente está mintiendo porque todos saben que en esa situación de consumo ya había demostrado ser violento con una mujer. Ya tenía denuncias previas. De hecho, se está hablando de varias denuncias. Hay una que está comprobada, hay otra que dicen que fue algo en manada. Y eso en manada también, si es verdad, podría tener una implicancia, ¿no? Se dice también que aparentemente habrían ingresado 2 personas más al domicilio de Barrelier. ¿Podría estar la hipótesis de que Barrelier tuvo cómplices y que fueron este señor y otras 2 personas que habrían abusado de Agostina y la habrían llevado a su triste final? Podría ser, eso es lo que está investigando la justicia. La verdad que no tenemos todavía el resultado de las pericias y la determinación o el resultado completo de esas pericias, ¿no? Porque claramente si Agostina fue abusada, quizás pudieron haber encontrado líquido seminal. Bueno, hay que ver si esas pericias, la autopsia revela que la niña fue abusada, por quién, quizás si no se cuidaron con un profiláctico puede haber ADN o puede haber algún resto de algo más que puedan llegar a otras personas que podrían haber participado y haber llevado a el asesinato y el descuartizamiento, el desmembramiento de Agostina. Porque también se pone el ojo en esto lo tuvo que haber hecho alguien que tenía conocimientos. No es tan sencillo llevar adelante este proceso. Y este testigo lo que dice es que fue y que estaba todo normal, excepto una colcha que no solía estar donde estaba. Yo me imagino a esa hora de la madrugada yendo al domicilio donde sucedió todo lo que dicen que sucedió. Y la verdad, yo no me lo imagino un lugar ordenado. No me lo imagino. La verdad que con lo que ha hecho Barrelier, no me lo imagino un lugar ordenado. ¿Dónde estaba la niña? ¿Dónde la ocultó? ¿Estaba viva? ¿Estaba fallecida? Muchos interrogantes. ¿Vos estuviste presente en el día que supuestamente Agostina le pide el teléfono a Claudio Barrelier? ¿Fue en unas canchas de fútbol? ¿Vos estabas ese día? Fue en la cancha, en el complejo donde juega el fútbol Claudio. Aquí estaba Agostina con su mamá y su hermano más chico. Y en un momento sí yo escucho que Agostina le pide el
el número de teléfono, en el cual no, en un momento no se lo da, pero después más de eso no supe. Él te hizo... Raro acá, ¿no? Acá está poniendo el ojo en la víctima. Agostina le pidió el teléfono. ¿Para qué se lo pidió el teléfono? Supuestamente no habían dicho que él le había pedido el teléfono porque iban a hacerle una sorpresa a la mamá, le iban a preparar una sorpresa. Todo muy raro, muy raro. ¿Alguna mención alguna vez sobre Agostina? ¿O eso te llamó la atención y vos se lo preguntaste? No me hizo ninguna mención nunca sobre Agostina. Lo que yo sabía sobre él y Agostina lo sabía por la mamá de Agostina, que los chicos, ellos se conocían hacía 3 años y los chicos de ella tenían mucha confianza con Claudio, que hablaban mucho. Cuando Claudio iba a su casa, ellos hablaban mucho con él, jugaban con él, o sea, pero más de eso, yo otro tipo de actitud o cosas no he visto nunca. ¿Algún comentario para con la madre de Agostina, con Melisa? ¿Te hizo algún comentario de cómo se llevaba, de la relación que tenían? Fueron pareja, pero después también se sabe que fue pareja de Soledad, que tenía su propia mujer. ¿Cómo era su relación con las mujeres? Sí, no, yo lo que pude vivir con él o conviví con él en ese lapso con estas chicas, siempre fue una buena relación, nada de agresividad, por ahí típico de parejas, de personas en una pareja, por ahí había alguna discusión, pero nada fuera de lo común, ni digamos, nada fuera de lo normal. Quiero saber por qué vos te vas de la casa. ¿Vos abandonás la casa el domingo, dejás la casa de Claudio Barrelier? No, yo a la casa me voy el sábado a la mañana, que me voy con él a verlo donde juega el fútbol, y después de ahí vamos al cumpleaños de un amigo, después de que él juega el fútbol. El sábado a la tarde. ¿Dónde fueron? ¿A qué lugar? El cumpleaños de un amigo acá en Barrio Villa Salay. De ahí nos dirigimos acá a Avenida Alem, donde yo trabajo en un kiosco, y yo me quedo a trabajar. Y él se retira a su casa aproximadamente a las 21 horas. El sábado, el mismo día que desaparece Agostina. Sí, el mismo día. ¿Vos te vas a trabajar, trabajás de noche? Yo trabajo de noche. En un kiosco. Sí. ¿Y cuándo te enterás de la desaparición de Agostina? Me entero por la madre. Melisa. Por Melisa, porque yo del kiosco me voy a la casa de Melisa cuando cierro, aproximadamente 5 de la mañana. Cuando yo cierro me voy a la casa de Melisa con 2 amigos que me habían ido a buscar, y de ahí, bueno, hicimos una búsqueda por Juan Pablo II, el barrio que está... ¿Dónde va a la escuela ella? Donde ella iba a la escuela, y de ahí nos dirigimos a la comisaría de Juan Pablo a ese efecto la denuncia. Hasta ese momento Claudio Barrelier no era sospechoso. ¿Ella te lo nombró en algún momento en esa búsqueda que hicieron por Juan Pablo? Imagino que no, porque es otro barrio. Sí, no. Claudio en ese momento, lo único que sabíamos de él, que lo había llamado para que le pagara un Uber. ¿Sabían eso? Eso sabía la madre, pero que él dijo que no tuvo contacto y que no la vio a Agostina. ¿Dónde buscaron? Porque también se nombró a un tal Franco. Fuimos por un lado para Juan Pablo, que es donde vive este chico Franco, pensando de que podía andar en una plaza o en algún lado con él. Por eso nos dirigimos a Juan Pablo, que es el lugar que estaba más cerca sobre la casa donde vivía Agostina con su mamá. ¿Y cuándo volvés a la casa después de toda esa recorrida? Ustedes hicieron la denuncia en la comisaría a las 8:30 de la mañana. ¿Y vos cuándo volvés a la casa y si estaba Claudio también en la casa? Yo vuelvo el domingo 11:30, 12 aproximadamente a la casa con un amigo. Ingresamos a la habitación en la cual yo dormía. Me dirijo hasta la cocina de la casa, cruzo el patio. Los ambientes de la casa, y está diciendo que fue con alguien más. Todo muy raro. ¿Nadie vio nada? ¿Dónde ocultaron? Si está todo conectado en la casa. Pero bueno, vamos a seguir escuchando el relato de esta persona que fue detenida en las últimas horas. Me voy hasta la cocina, no veo a nadie en la cocina, buscando a su mujer para avisarle que yo estaba con un amigo ahí dentro de la casa, en mi habitación, tomando una cerveza. Y cuando entro a la cocina no veo a nadie, lo cual me vuelvo a la habitación con mi amigo.
le mando un mensaje a Claudio avisándole que estaba con mi amigo en la habitación, que estábamos tomando una cerveza. Y después de eso, se retira mi amigo y yo me retiro aproximadamente a las 15 horas, en el cual me vuelvo a la casa de Melissa. Ahí se supone que Claudio Barrelier ya había cometido el asesinato. Yo te quiero preguntar, primero que me describas un poco la casa y si encontraste algo diferente en ese lugar. Con respecto a lo único diferente que encontré fue cuando ingresé a mi habitación. Había un acolchado arriba de la cama donde yo dormía, de color clarito, del cual cuando yo me había ido ese sábado de la mañana no estaba ahí. Yo tenía unas colchas de color gris oscuro, entonces eso me llamó la atención, que había un acolchado de color clarito, cremita. Después en todo el otro recorrido de la casa no vi nada que me llamara la atención, todo tal cual había visto yo el día sábado cuando me retiré a la mañana de la casa. Ahora, por la disposición de la casa, supuestamente cuando él entra con Agostina, la madre de, la pareja de él y la hija estaban en la casa. ¿Vos crees que no se puede escuchar ningún tipo de grito o movimiento si él está cometiendo lo que se cree que cometió, digamos, el asesinato? ¿No se escucha nada? Mira, la casa, cuando vos ingresas, a mano izquierda tenés un living grande, donde él tenía su televisión y su equipo de música. Después tenés un baño también ahí, dentro de esa parte. Y hay una puerta de madera, que es la que te da el acceso al patio interno. Y a 20 metros aproximadamente de ahí, tenés la puerta de la cocina, donde dentro de la cocina estaba la puerta de la habitación de su hija y de la pareja de él, donde dormían juntos. ¿Vos podías ingresar a esa habitación? ¿A la habitación de Claudio? Sí. Solamente si ellos me autorizaban, pero no tenía acceso yo personal, por eso yo voy hasta la cocina a ver si estaba su mujer, para avisarle que yo estaba con un amigo. Al no verlos, bueno, me vuelvo y me quedo en la habitación donde estaba con mi amigo. Ahora, todo muy raro, ¿no? ¿Quién vive con su mujer en otra habitación, con su hija, y le permite vivir a otra persona, parte de la barra? O sea, que lleve a otros tipos, tomando alcohol. No sé si consumían sustancia, pero estuvieron hasta las 15 de la tarde del otro día, que se fue. Bueno, se quedó un par de horas y después se fue, dice. O sea, es todo muy raro. O sea, no es una familia que vive en un lugar convencional y que tiene actividades convencionales, sin duda. Entonces, el consumo también, o sea, la mujer, la hija de por medio, o sea, todo muy descontrolado, raro, todo muy raro. Y por eso se sospecha que hay gente que es cómplice y ha encubierto. Todo muy raro. Ellos solos saben lo que sucedió esa noche. Tranquilamente, yo podría decir, ¿y si llegaron estos dos porque Barrelier los llamó? ¿O cayeron y vieron a Barrelier con esta chica y fue un abuso en manada y luego se deshicieron de la chica, cometieron el crimen? Tranquilamente podría haber ocurrido todo. ¿Quién te dice que es real lo que está diciendo este tipo? Dice que él estuvo en otra habitación. Y si estuvieron todos en la misma habitación, si hubo alguna complicidad entre ellos, si hubo una vinculación entre ellos y la madre que no están queriendo decir, y hay algo detrás con un ajuste de cuentas, todo muy raro. Esto no es un crimen convencional, habitual, es todo muy raro, muy raro. ¿Te respondió ese mensaje? No. ¿Lo volviste a ver? Después de eso no lo volví. No, el último día que lo veo Claudio personalmente es el día sábado a las 21 horas, cuando él se retira del negocio donde yo trabajo, con destino a su casa, y de ahí no lo volví a ver. ¿Y de Soledad? Él te la mencionó a Soledad del movimiento del 4K. ¿Iba a la casa? Dos personas que ingresan. ¿Sos vos una de las dos personas que ingresa? ¿Y qué ingreso en qué día? Bueno, porque ahora se están investigando. Yo no sé si es él una de las personas que se está investigando o hay... No. ¿Y de Soledad? ¿Te la mencionó a Soledad en algún momento? No. Perdón, las dos personas que ingresan tienen que ser él con el amigo que llevó, supuestamente. No creo que sean de otros dos, porque fue él el que fue detenido. Así que fue él con otro más.
¿Y si este tipo ya había cometido el crimen y llamó a estos dos para encubrirlo? ¿O si son todos parte del crimen? Incluso hasta hoy en día podemos sospechar hasta de la mujer. Con el 4K. Hoy son todos, ya no es la mirada de las primeras horas, de los primeros días. En este momento ya están todos bajo la lupa. No me lo menciona en ningún momento. Solamente un momento me dice que cualquier cosa le avisara para buscar el auto de Soledad para salir a buscar a Agostina, pero esto fue la madrugada del sábado, digamos, ya parte del domingo. Cuando vos ingresaste a la casa... Dentro de la habitación. A ver. La duda, ¿no? Nos planteamos, es si estaba o no dentro de la habitación. Bueno, él no lo sabe porque no podía ingresar a ese lugar. Sí, claro, acá me preguntan desde el piso si... La duda es si Claudio Barrelier, estaba el domingo en la habitación, más allá que a vos no te respondió el mensaje, digo, por ahí no te respondió el mensaje y él se encontraba adentro. No tuve forma de comprobarlo. No tuviste forma de comprobarlo. No, porque eso tenía en todas las habitaciones cerradas. O sea, perdón, entonces él podría estar en esa habitación cuando vos llegaste con tu amigo. Podría haber estado adentro, pero el cual yo no lo vi porque en ningún momento me contestó, ni yo tenía acceso tampoco a las habitaciones de ellos. ¿Y vos saliste de la casa con tu amigo a qué hora? A las 15 horas. Perdón, no tenía acceso si no quería. Acceso físico tenía. Lo que él dice es, yo no iba si ellos no me autorizaban. Estás viviendo en la misma casa, a 2 puertas, o sea, de hecho, según el mapa, tenés visión directa hacia la puerta de la habitación de Barrelier. Todo muy raro, la verdad que todo muy raro. Y ya no volviste más a ese lugar. No, ¿Por qué? Él traslada el cuerpo el lunes. Por lo que tengo entendido, por lo que informaron, sí. El movimiento, perdón, pero el movimiento dentro de tu habitación, vos decís que te dejó un cubrecama, ¿nunca había pasado dentro, vos estuviste 25 días viviendo ahí, nunca había pasado de tener ese movimiento dentro de tu habitación? Y si encontraste esos dos cubrecamas que faltaban. Nunca moví nada porque solamente entramos, nos sentamos sobre el cubrecama, digamos sobre la cama. Estuvimos sentados ahí con mi amigo, estuvimos hablando, tomamos la cerveza, él se retiró y yo me retiré por mi lado, pero en ningún momento estuve ni recostado ni me acosté, entonces no toqué nada, digamos, del cubrecama, no lo levanté, no sé si abajo estaban los otros o no estaban. Y después te quiero preguntar también qué pasa dentro, o qué pasaba dentro de la casa, porque se han visto videos de la hinchada de instituto, con música, con banderas, se habla también de drogas, se habla de que era un lugar donde se vendían drogas. ¿Qué sabes de eso en este mes que compartiste, que estuviste ahí, y en estos 11 o 10 meses que lo conoces? No he visto nada, no estoy al tanto de eso. Lo único que de la gente que pueden haber visto de los videos de Instituto fue el último partido que jugó Instituto de visitantes por el torneo local. Sí, nos juntamos ahí en la puerta de la casa de él, puso el televisor sobre la ventana para ver el partido, se hizo un asado, sí, hubo gente ahí en la vereda, en la calle mirando el partido, hinchas de Instituto. Y más que eso, sí colgaron unas banderas, todas las cuales quedaron después guardadas ahí en la casa de Claudio, pero más que ese movimiento después del partido, digamos, se entró todo, se sacó todo, y más que eso no ocurrió. Después lo demás no te puedo decir porque no he visto en ningún momento ese tipo de actividad dentro de la casa ni fuera. Sí, Bueno, esto es muy de barra brava, ¿no? Juntarse en una casa que es un desastre muchas veces, y de aguantadero usarla. Bueno, la verdad que las vinculaciones con las barras bravas siempre son delictivas. Siempre. Ventas de sustancias, aprietes, trapitos que cobran para estacionar, te rompen el auto. Bueno, tiene un montón de negociados, de entradas. Y esto no es un grupo de amigos, ¿no? Es una barra brava y hay sustancias. Bueno, la verdad que un montón de conjunto de cosas que una menor de edad no sé qué hacía ahí. O sea, lógicamente no era ese lugar. Fue captada, fue manipulada por Barrelier. Ahora, no sé cuál es el papel de la madre en esto, ¿no? Y
Y la denuncia, a mí me interesa también la denuncia ¿Por qué previa, no esta vuelve a la mujer que casa salió después él? semidesnuda. ¿Cómo, Rubén, perdón? Ya no metemos en esa denuncia, pero para cerrar, que la última vez fue el domingo a las 15 horas. Sí. ¿Por qué no vuelve a la casa, a esa pieza, él donde estaba viviendo? Porque Barrelier el domingo, el lunes no estaba detenido. ¿Él sospechaba algo que por eso no vuelve a la casa? Bien, me preguntan por qué vos no volvés a la casa, abandonas la casa el domingo a las 15 horas, Barrelier todavía no estaba detenido, ¿por qué vos decidís dejar la casa el domingo a las 15 horas? ¿Vos sospechabas de Claudio Barrelier? No, porque cuando yo vuelvo a la casa de la mamá de Agostina, de Melissa, a las 17 horas aproximadamente, ella recibe los mensajes del remisero de que había llevado a su hija, él, a Fraguero y Campillo, y que por la descripción que le dio el remisero Ariel, bueno, suponía la madre que había sido Claudio quien había pagado ese seguro. Y vos por eso... Entonces, estamos viendo que están todos involucrados, ¿no? Todos involucrados. Estamos viendo que estaba Barrelier, Barra, que también vivía ahí, no se sabe qué hacía metido con la mujer, la hija ahí, que dice que no vio nada, que llevó otro tipo, que justamente cuando Barrelier estaba cometiendo los delitos que estaba cometiendo gravísimos en la casa, el tipo no vio nada, no participó, se fueron, y después se va y ayuda a la madre de la víctima. O sea, es todo muy raro, es muy raro, sinceramente, es muy raro que en una casita, porque no es una mansión, no vio nunca, no durmió, fue a la casa de la madre, que era la víctima, que estaba buscando a su hija, la estuvo paseando por todos lados, raro. Eso te alertó y decidiste Sí. no volver por eso te alerta a vos. Sí, me alerta y al margen de eso me quedo siempre colaborando, tratando de colaborar con la familia, Claro. con su mamá, de que pareciera Agostina. Él la Y ahora conocía vuelvo a más esa a Melissa pregunta, yo- que a sabemos- ¿no? O sea, hace más tiempo conocía a Melissa que a Barrelier. Yo tengo entendido... No, tengo entendido que no, pero se lo volvemos a preguntar. Vos conocías más a Claudio Barrelier y por eso conocés No. a Melissa. Exactamente. Yo a Melissa le conozco por Claudio. Vos la conocés a Melissa por Preguntale lo Claudio del y tenías más 2025, relación con Sergio. Claudio. Sí. Ok. Bien. Y preguntarte esto. La denuncia del 2025, esta mujer que sale semidesnuda, ese comentario o eso, ¿a vos te llega cuándo? ¿Previo a que te mudes ahí? ¿Y qué es lo que te dice él sobre esa denuncia? No, él me comenta sobre esa denuncia previo que yo vaya, pero me dijo que fue todo una cama que le armaron, que fue su versión, pero por la cual yo todavía en esa época no lo conocía, o sea que no sé ni estuve enterado exactamente cómo fue el tema de esa causa que él tenía. ¿Y quién te dice sobre esa denuncia? ¿Él mismo te cuenta esto? Él me lo cuenta porque él iba a firmar todos los meses. Creo que sería elemental en este caso conocer si este sujeto y su amigo estaban en situación de consumo también, si vendían, compraban, si Barrelier también consumía con ellos, porque se dice que la madre también iba a este lugar a consumir sustancia. Yo digo lo que se dice y lo que se menciona, no tengo acceso a la causa, no puedo afirmar nada, pero un canal de televisión mostró que supuestamente la madre estaba bajo los efectos, que dijo que ella consumía, se dice que iba a este lugar a consumir. Hay una chica conocida de la hija que aparentemente dice que la amiga dijo que había probado cosas, que estaba haciendo cosas que no correspondían, que se estaba yendo de camino. Todo vinculado a lo mismo. Todo vinculado a lo mismo. Mafia criminal, sustancias, tráfico, venta, asociado a los negocios con la política, puestos en el municipio. ¿Él iba? ¿Perdón? Él iba a firmar todos los meses porque estaba como en libertad condicional mi cuenta, pero que... Que se pagó 5 millones de pesos. ¿Eso te lo contó también? ¿Que se pagó una fianza? No, no mi Millones, cuenta. 10 ni millones, yo no tampoco 5. Consulté esa parte del tema de dinero y de esas cosas, ni siquiera de su abogado ni nada, no se lo consulté. Porque lo que me dijo muy superficial y que solamente él era inocente, por eso que él estaba en libertad y que no había podido, en ningún momento tenían pruebas contundentes como para detenerlo. ¿Sentís que lo protegieron? En ese momento, de esa causa, No. En ese momento, porque salió bajo fianza, de hecho estuvo en libertad hasta
hasta matar a Agostina. ¿Su poder político, preguntarte eso. de sus La conexiones? verdad que no te podría decir porque no sé bien cómo fue la causa, no estoy al tanto de eso, no lo conocí en ese momento. No sé ni siquiera qué abogado lo representó, Sergio. ni cómo fue. No, tampoco te hablaba de sus vínculos políticos. No, solamente una vez me comentó que ¿Qué? trabajaba para Moreno, pero más que eso no sé. Claro. No, Te dijo, te lo mencionó a Moreno, que Trabajaba para trabajaba Moreno. con Moreno. me lo mencionó, pero nunca lo vi, nunca lo vi trabajar con él, ni nunca lo vi particularmente en persona. Entonces, bueno, solamente eran comentarios de él que me hacía y que nunca corroboré, digamos, visualmente. Vos sentís, porque se habla en realidad de que hay mucho miedo en que la gente no quiere hablar de Claudio Barrelier por toda esta red que tiene, por su trabajo, por el instituto. ¿Vos creés que hay más implicados en esta causa? No te sabría decir eso. La verdad es que no te sabría decir. No estoy al tanto de eso, no tengo esa información. La verdad que declara muy hábilmente, evidentemente tiene fue para mí, claramente para mí fue preparado para declarar, declara muy hábilmente, muy tranquilo, muy paciente y tiene que ver, él no vio nada, no hizo nada, nada, todo cero, por algo fue, luego vamos a pasar al otro video, fue detenido de la siguiente forma. En realidad, en aquella noche de la desaparición, él ayudó a buscar a Agostina, le ayudó a su mamá, con quien también tenía una amistad. Todo el entorno, estamos hablando de este hombre facheta, 47 años, ahora este nuevo sospechoso. Entonces, en ese contexto, este hombre comenzó a ayudar a buscar a Agostina con la madre, que fueron y que vinieron, y después al otro día, ya a la mañana, le llamó la atención cuando volvió a su lugar donde él dormía, que había otro acolchado, que su cama estaba diferente. Sí. Y sospechan, lo peor, que el acolchado se lo cambiaron porque con su verdadero acolchado utilizaron, en realidad, envolvieron el cuerpo de la víctima para después trasladarlo. Pareciera que hay mucha gente que está omitiendo detalles, ¿no? Desde la madre, desde la abuela, la gente que rodea el caso, barras bravas metido, municipio metido, justicia metida con una libertad rara por un delito grave que era secuestro de una mujer, que podría haber sido la primera Agostina, claramente, porque se escapó encintada de brazos y piernas. No tiene tanto poder, pero evidentemente hay más gente metida. Esto no da la sensación, como nos dio la sensación al primer comienzo, de que era Barrelier solo y que manipuló a todo el mundo. Sinceramente, da la impresión de que hay complicidades, hay encubrimiento y hay omisiones. La municipalidad no sabía los antecedentes penales. La policía, que depende de la municipalidad, no sabía que era barra, los delitos que cometen en la barra. Claramente sabían todos y hicieron la vista gorda. Por algo, ¿no? Por algo encubrieron y callaron. Pero vamos a ver esto que decían, justamente, que decía el abogado sobre su defendido. Muy raro todo y muy bien preparado las declaraciones del segundo detenido. En calidad de detenido, el cargo que le han imputado es encubrimiento agravado por ser femicidio. Está muy mal, no entiende por qué está. Les quiero aclarar una cosa, que yo no la tenía muy clara y ahora pedí que me la aclarara especialmente. Él se va del kiosco a las 5 de la mañana a la casa de la madre de la nena porque le pidió que la fuera a ayudar a buscar a la nena. Volvió a la casa de esta casa de Cofico, que fue con un amigo, se tomaron un par de cervezas y volvió a la casa de la... A las 8 de la mañana volvió a Cofico, más o menos alrededor de las 8 de la mañana. Sí, estuvo 3 horas. Yo lo venía preparando porque era de esperar. Porque si uno conoce más o menos cómo es la justicia en Córdoba y cómo son los fiscales de instrucción en Córdoba, hay dos cosas que hacen los fiscales de instrucción. Cuando no tienen nada que hacer, detienen a alguien y automáticamente le ponen prisión preventiva. Lo que no es faltarle el respeto ni al doctor Garzón ni a ninguno de los fiscales de instrucción. Sé cómo funcionan, nada más. Sabe cómo actúa la justicia y que su cliente se dio una especie de perejil en este caso. ¿Qué elementos tiene para demostrar eso? Todos.
todo lo que pasó desde el sábado hasta el domingo a la tarde o a la noche. Pueden comprobarlo, probar mi cliente que todo, absolutamente todo. Bueno, sinceramente yo no le creo mucho al abogado. El abogado tiene que hacer su trabajo. Mentir defendiendo a su defendido es parte del trabajo de los abogados, ¿eh? Yo, sinceramente, me da la impresión de que el testimonio del abogado, al igual que el testimonio de su defendido, es falso. Hay un montón de vinculaciones, hay cosas que están mintiendo. A mí me da la impresión, me puedo equivocar. Es verdad que a veces se agarran perejiles, pero es mentira lo que afirma el abogado también. El abogado está afirmando de que puede probar todo. No, es mentira. En esa casa ellos solos sabían lo que sucedió. Tranquilamente, esos dos que entraron pudieron haber sido parte de el abuso, el crimen y el descarte del cuerpo. Uno entretuvo y el otro pudo haber ayudado en otro aspecto. Entonces, ojo, yo sinceramente cada vez creo menos que Barrelier solo fue el que cometió el crimen y el que hizo toda la operatoria. Cada vez creo más que hubo otras personas involucradas. En el curso de la madrugada del día domingo, en un domicilio de Barrio General Bustos, habría ocurrido una situación de violencia entre dos personas que presuntamente serían pareja, una pareja no muy antigua, de alrededor de 6 meses, y no sabemos qué ocurrió dentro del domicilio. Lo que sí podemos afirmar es que estaba Evelyn Faceta, de 22 años, junto a quien era su pareja, el señor Galván, de 34, y fruto de alguna discusión o de alguna situación de violencia, Faceta le habría asestado una puñalada en el cuello a Galván, quien a los minutos nomás falleció en el domicilio. Todavía no podemos afirmar qué es lo que ocurrió. Faceta, por supuesto, todavía no ha declarado, no se le ha tomado declaración, así que no sabemos qué fue lo que ocurrió en ese domicilio. Lo único que sí sabemos es que estaban ellos dos solos y que ella salió solicitando ayuda toda ensangrentada, con lo cual fue aprehendida por el personal policial y ahora se encuentra imputada de homicidio calificado por la relación de pareja. Los vecinos llamaron a la ambulancia, llegó el 107 a los instantes, pero ya había fallecido. Bueno, acá veíamos la noticia de la hija de Faceta, cuando fue detenida y creo que ya está en prisión hace un par de años, asesinada a su pareja. Entonces, no estamos hablando de vecinos del barrio, hablamos de gente que está metida en cuestiones que no están buenas y que imaginarnos a una niña de 14 años en ese lugar es de terror. De hecho, por eso, de alguna manera, se está poniendo el ojo en la madre de Agostina por todo esto, ¿no? ¿Qué hacía rodeada de esta gente? No lo sabemos. Quizás fue llevada por algún problema de salud. Pudo haber ocurrido. Esto es lo que está intentando verificar la justicia y desenredar toda esta trama de barras bravas, sustancias, abusos y el poder vinculado, ¿no? Veremos qué se descubre, si llegan a la raíz del problema o queda solo en una persona que quiso abusar de una chica y terminó cometiendo este crimen para ocultar el abuso. Veremos. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.